Queridos hermanos, venimos aquí no como visitantes, sino como miembros de la familia, para unirnos todavía más estrechamente a su palabra, a su vida. Han transcurrido ya 4 semanas de Pascua y hoy inauguramos la quinta. Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor fuerza en la vida nueva del resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal, que dura 7 semanas. Nuestra fe cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista. La intención de esta misa es por Cosme y Amelia López. La misa será presidida por Padre Greg. Les recordamos apagar el volumen de sus aparatos electrónicos. Les pedimos que al momento de la comunión esperen ser dirigidos por el ujier y mantenga distancia en la fila, con su mascarilla puesta en todo momento, tapando boca y nariz. Solamente destápese la boca para consumir la Eucaristía antes de llegar a su asiento. Comenzamos la celebración de hoy con mucha alegría. De pie, por favor. Buenas noches. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les contó cómo había visto al Señor en el camino. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad de Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumplirán mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor. Los que lo buscan, vivirá su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante Él se postrarán. Las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan hasta el polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él mi descendencia. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán de su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella no reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
En esto conocemos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice el Señor. Si alguien permanece en mí, produce mucho fruto. Ale, ale, ale. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se la echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y si les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Buenas noches otra vez. Estoy muy feliz, muy contento de celebrar la misa con ustedes. Disculpe mi español, estoy practicando. Pero me gusta hablar español. La primera lectura de hoy nos dice que San Pablo habló audazmente de Jesús. No tenía miedo, aunque la gente quería matarlo. ¿Por qué habló San Pablo audazmente de Jesús, aunque la gente quería matarlo por ello? Porque San Pablo vio a Jesús. Habló con Jesús. Y ahora tiene valor hablar de Jesús, nuestro Señor. Hacemos lo mismo aquí en la misa. Aquí en la misa
vemos a Jesús en el sacerdote ofreciendo el sacrificio de Cristo en la cruz, convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Por esto vemos a Jesús aquí en la misa. Y también oímos a Jesús aquí en la misa hablarnos a través de las escrituras y las palabras de la misa. Entonces, a la misa vemos a Jesús y oímos a Jesús. Y después de la misa, el Señor nos envía a hablar de Él. Hablar de Jesucristo. Y no debemos tener miedo porque el Señor está con nosotros y ha enviado el Espíritu Santo para guiarnos. Entonces, podremos hablar de Jesús a las personas que nos encontremos. Y hablar de Jesús es nuestro trabajo principal. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. No es complicado, es muy simple. Hablan con nuestros vecinos, nuestra familia y otras personas de Jesús. Por supuesto, nuestras palabras deben reflejar nuestra vida. Jesús tiene que nos puede quitarnos nuestros pecados. Sus palabras, las palabras de Jesús, deben formar a nuestros pensamientos para que nuestras palabras puedan dar sus frutos, para que nuestras palabras produzcan frutos. A través de la Eucaristía seguimos conectados a Jesús como ramas a una vid. Desafortunadamente, algunos cristianos no creen que necesitan la Eucaristía. Erróneamente piensan que pueden sobrevivir como cristianos sin la Eucaristía, pero no es verdad. Necesitamos la gracia de la Eucaristía. Solo la Eucaristía nos permite permanecer en Jesús y Él en nosotros. Solamente la gracia de la Eucaristía danos el valor, la fuerza a hablar de Jesús. Los africanos a quien ministro entiendo lo importante que es la Eucaristía. La misa dominical, cada domingo, la misa dura 2 horas allí en África. Con mucho cantando y bailando, es una gran celebración. Saben que Jesús está aquí y que pueden hablar con Él. Y después de la misa, hablan de Jesús.
Jesucristo, y ha dado mucha fruta. La Iglesia Católica es fuerte, muy fuerte en África. Y la gente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, la gente necesita oír de Jesús. Porque Jesús viene como una luz al mundo para ayudarnos a discernir la verdad de la mentira, la realidad de la ilusión. Nosotros también convertimos en luz para el mundo porque entre la Eucaristía seguimos unidos a Jesucristo. El salmista de hoy nos anima a alabar al Señor en la asamblea de su pueblo. La asamblea de su pueblo, la Eucaristía. Solo entonces Jesús podrá permanecer en nosotros para que podamos, como San Pablo en la primera lectura de hoy, podamos hablar audazmente de Jesucristo. Y ahora, nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera, le presentamos nuestras plegarias. Respondamos a cada súplica. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, para que sean ejemplo de amor fraterno materializado
en obras, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los que han roto con toda práctica religiosa y se han apartado de Dios, para que sean iluminados por la fe en Cristo resucitado. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los pobres, los enfermos y cuantos sufren, para que encuentren en nosotros la fortaleza y amor que necesitan. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente Galo Albán y Estrín Matías Carrillo, para que Dios les conceda el descanso eterno, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nuestra comunidad parroquial, para que se deje alimentar y podar por su Señor y produzca frutos de vida y de amor. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Escuche, Señor Jesús, nuestra oración y condúcenos hacia la vida plena que Dios Padre nos ofrece. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate,
Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francesco, con nuestro obispo Berry y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Reconozcamos especialmente a esta misa Cosme Amelia López. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, pan de vida, que quitas el pecado
quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, niño, Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guardan mi alma para la vida eterna. Amén.
Los saludamos y les damos nuevamente la bienvenida con mucha alegría, sabiendo que el Señor se ha hecho presente esta noche con la participación de cada uno de ustedes en esta misa. Les ofrecemos una bienvenida especial a las personas que están aquí hoy por primera vez y a los que celebran la misa con nosotros a través de Facebook o YouTube. Los invitamos a continuar viniendo o viéndonos cada sábado y a registrarse en la parroquia si aún no lo ha hecho. La pandemia nos ha alejado de nuestros seres queridos, nuestras amistades y hasta de los hermanos en Cristo dentro de esta iglesia. Para muchos, esta comunidad parroquial representa una pequeña familia que llena el vacío de nuestros seres queridos que se encuentran lejos. Muchos hemos estado aislados y solos, pero poco a poco, con las vacunaciones
iremos regresando a la normalidad. Por eso, el domingo 30 de mayo vamos a tener el Día Familiar de la Playa, como hemos tenido en años anteriores. Vayan separando la fecha, pues más adelante iremos ofreciendo los detalles. Los invitamos a llegar a las 6:50 cada sábado para que recemos el rosario aquí en la iglesia antes de comenzar la misa. Les damos las gracias por su paciencia esta noche. Les pedimos no salir hasta que se les sea indicado por el ujier al terminar el canto de salida, manteniendo distanciamiento. Recuerde depositar su ofrenda en la canasta a la salida. Muchas gracias por su comprensión y nos vemos el próximo sábado. La palabra de Dios ha sido parte de nuestro aliento en esta misa. Nuestra misión, vivirla, y una forma de practicar lo que aprendimos hoy es traer a los pies de Cristo a los que se han desligado de la vid y vagan por el mundo sin Dios. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias, Señor. Loose the loose. Let me get back there before all the heat is gone. I'm going to the let me get back there. I stayed till 11, but they stopped serving food at 9:30. So they're not having to sit down. I think we'll see. I mean, there was plenty of seating available if you didn't want to lifestyle. Well, I'm kind of curious to see exactly how they do that set up. So, I got permission from Mama.